Bienvenidos a Delitos Económicos y Financieros. El día de hoy tenemos un caso de corrupción, donde fueron involucrados magistrados, líderes políticos, congresistas, funcionarios públicos importantes de nuestro país. El caso de la toga. Tenemos invitados especiales. A continuación sabremos un poco más. Hola a todos, muchas gracias por invitarnos a la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación del día de hoy. Es un placer poderlos acompañar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del cartel de la toga como delito económico financiero y vamos a analizar el tipo de fraude, las personas involucradas, los lugares, los hechos, las modalidades del crimen, todo para poder ver qué es lo que ha pasado en este caso y cómo va la situación ahora. Para comenzar con el análisis de este delito económico-financiero, ¿pueden describirnos brevemente cuál es la entidad afectada en este caso? Bueno, Isabela, en este caso, si tú me preguntas por una entidad afectada, para mí, la figura más afectada es la justicia. La justicia es un principio que su aplicación rige en el derecho para actuar con la verdad y le da a cada una de las partes lo que le corresponde respecto a su responsabilidad. El cartel de la toga era una red formada por varios integrantes de la rama judicial con el propósito de recibir y dar incentivos económicos o en especie para interceptar y cambiar procesos judiciales. Entonces, los valores que rigen un Estado de Derecho forman la justicia y esos valores son la equidad, la libertad y la igualdad. Y en este caso en particular no se evidenció ni respeto ni acatamiento a esos valores. Para tomar las decisiones o para hacer juicios de valor desde la justicia no se cumplió. Entonces, la manipulación directa o indirecta de estos procesos judiciales destruyeron la transparencia y el propósito del mecanismo de la rama judicial. Por eso la responsabilidad de los involucrados es tan amplia, ya que las afectaciones son contra la justicia de toda una nación y de sus integrantes. Bueno, y ya hablando más de la tipología del fraude, en este caso hubo prácticamente corrupción y vamos a entender corrupción como el abuso del poder o de la posición que se tiene para conseguir un beneficio ya sea individual o de un interés colectivo. Aparte de eso, en este caso también obtuvimos otros delitos como fue el cohecho propio, que es soborno, el cohecho por dar u ofrecer, el concierto para delinquir, el tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, bueno, un montón. Y estos luego más adelante los explicaremos junto con mi compañero. Gracias por dejarnos claro que la justicia es la principal afectada. Ahora nos gustaría conocer los personajes principales, los verdaderos criminales. Bueno, ya si me estás hablando como tal de los personajes involucrados aquí, pues te voy a decir los que se me vengan a la cabeza en estos momentos. Ya mi colega Moisés podrá completarnos los que nos falten, porque la verdad se me vienen muy pocos a la cabeza en estos momentos. Entre esos está Francisco Riquarte, que era el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y él fue llamado para ser parte de este grupo ilegal que hacía favores para las personas influyentes. También estaba José Leonidas, él también fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia y él fue señalado como el mayor sospechoso y el cerebro de esta operación corrupta. También estaba Luis Gustavo Moreno, él era el exfiscal anticorrupción y él fue señalado por esconder y tener información sobre hechos de corrupción de la Corte Suprema de Justicia. También estaba Gustavo Malo, él fue ex magistrado señalado de haber concertado con Leonidas Bustos y Francisco Riquarte y Luis Gustavo Moreno en el favorecimiento de aforados con investigaciones en curso antes incluso de que se conformara esta corporación. Moisés, ¿podrías por favor completarme los otros? Claro, María Luisa. Los siguientes integrantes son Álvaro Ashton, excongresista señalado de involucrarse en el proceso de corrupción en la justicia porque él reconoció que entregó un dinero al exfiscal Luis Gustavo Moreno para lograr de una manera ilegal que el proceso parapolítico que estaba en su contra se archivara. También está Musa Bezaile, excongresista señalado por pertenecer a la red de corrupción conocida como el Cartel de la Toga
y él reconoció que le había dado 2.000 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno para desviar una orden de captura en una investigación también por parapolítica. Finalmente, otro personaje importante es Juan Camilo Abadía Campo. Él fue el exgobernador señalado de sobornar al fiscal Alfredo Betín para conseguir decisiones favorables en un caso que le seguía por celebrar contratos indebidos en el sector de la salud. Ahora que ya conocemos a los involucrados de este delito, ¿cuál viene siendo la cronología de estos hechos, sus lugares, las personas, los valores o los bienes en este caso? Claro que sí, Isabela. El 27 de junio del 2017, el país conoce uno de los escándalos de corrupción más grandes y el caso se destapa con la captura del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Él fue acusado por varios cargos y luego fue solicitada su extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, quienes lo acusaban de lavado de activos. Luego, en agosto, el excongresista Musa Besaile admite que él pagó 2.000 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que le frenaran una orden de captura que tenía en un proceso por parapolítica. Luego, el 20 de septiembre, es capturado dentro del búnker de la Fiscalía el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte. Al día siguiente le imputan los cargos por delitos de concierto para delinquir agravado, de cohecho, de tráfico de influencias y del uso abusivo de información privilegiada por los vínculos que él tenía con el cartel de la Toga. El 24 de septiembre de ese año ordenan la captura de Besaile, quien fue uno de los primeros que vincularon en este escándalo, y luego el 29 de noviembre la Corte emite el concepto favorable hacia la extradición de los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla. En octubre ya Besaile es enviado a la cárcel de La Picota en Bogotá, acusado por la Corte Suprema de Justicia por el pago de los 2.000 millones de pesos. Bueno, y ahora continuando con los últimos años de cómo va la cronología de este caso. En 2018 las investigaciones de este cartel continuaron, incluso están investigando a los hijos de las personas involucradas, a quienes se les acusa de ser adjudicados por contratos de casi 1.000 millones de pesos. Aparte de eso, Juan Manuel Santos, el presidente en ese entonces, firmó una resolución para que se extraditara al exfiscal de anticorrupción porque ya su proceso de colaboración con el caso había terminado. Para 2019, la Comisión de Acusación del Senado ordenó investigar al exfiscal general de la Nación. También en este mismo año, el exmagistrado Leonidas Bustos fue condenado porque se pudo probar su liderazgo en todo este entramado. Además de eso, también se mandó a detener preventivamente a Gustavo Malo. De lo más importante que sucedió en el 2020 fue que Moreno señaló que tanto él como el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron a otros funcionarios como el doctor Camilo Ruiz, quien era un ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema, y Ashton aceptó haber pagado 800 millones de pesos para que se le archivara este caso. Y ya para este año se confirmó el monto de la pena para el señor Francisco Ricaurte por haber participado en este cartel de la Toga. Incluso se convirtió en el ex jurista de más alto rango de haber participado en un entramado de esta talla. Ahora bien, ¿cuál fue en realidad él o los delitos cometidos por los integrantes de este cartel? Bueno, ya que lo mencionas, en este caso hubo muchos delitos. En este caso voy a explicar algunos como lo fue la corrupción privada, que es dar a directivos o administradores algún dinero o beneficio no justificado, pues a cambio de estos favores. Otro de los delitos también fue el cohecho propio, que es que un funcionario público reciba dinero para omitir o retener procesos. Y el otro delito también fue el cohecho de dar u ofrecer, que son las personas que ofrecen este dinero a servidores públicos para omitir o retener este tipo de procesos. ¿Podrían contarnos sobre los controles vulnerados en el caso de la Toga? Bueno, en cuanto a los controles vulnerados, se determinó que el cartel de la Toga funcionaba como una organización piramidal, es decir, que existían niveles de competencia funcional
que escalonadamente determinaban la intervención de las diferentes autoridades jurisdiccionales en un determinado orden. Dado pues a esto, se evidencia que hay una falta de seguimiento al ejercicio público y la situación dio lugar y oportunidad para que los actos de corrupción sin esfuerzo pudieran evadir estos controles porque ya eran insuficientes e ineficaces desde antes. Entonces, tras esto, los controles vulnerados no se limitan solo al momento de la ocurrencia de los hechos, sino también al momento de la judicialización de cada integrante, debido a que la competencia de la Corte Suprema para juzgar penalmente se restringe al término de que, tanto para juzgar por todos los delitos imputados al exmagistrado Ricaurte, como a unos cuantos integrantes más de este cartel, no es por medio de la misma Corte Suprema, sino por un juez penal del circuito, según el artículo 36-2 de la Ley 906 del 2004. Para finalizar esta gran sesión que tuvimos el día de hoy, ¿tienen algunas recomendaciones para los usuarios? ¿Cuáles serían sus reflexiones para este caso? Bueno, como conclusión y recomendación con este caso, pues queda demostrado que la corrupción se da por medio de una estructura compleja y de la cooperación de subestructuras a nivel regional. Este caso de corrupción muestra fallas institucionales que pueden considerarse muy representativas y que permite la prevalencia de la corrupción en Colombia. En conclusión, pues la falta de legitimidad, de capacidad y de presencia del Estado en Colombia se da razón de procesos muy largos y continuos con múltiples causas. Sin embargo, pues se debe entender que también hay una debilidad por parte del Estado en general que seguirá siendo la base del problema de la corrupción mientras no se busquen soluciones a los problemas estructurales del país.